buenos días a todos. En nombre del Consejo, mis agradecimientos a la OEA, CONAMAR, la Embajada de Canadá y a todos los participantes de esta mesa. El propósito hoy día es que podamos conocer la experiencia de Chile en función de la implementación de esta política pública de transparencia. Para contarles esta historia la dividí en 4 capítulos para terminar después con las conclusiones. Un poco que entendamos el contexto de Chile, donde podamos identificar algunas prácticas o algunos hechos que son relevantes y que son transversales en la región. Entender también después el marco normativo, cuál es el rol del Consejo para la transparencia, y desde ahí otros temas relacionados que son apalancadores para fortalecer una política pública de transparencia. Para terminar posteriormente en cuáles son al final las lecciones aprendidas que nosotros tenemos después de solo 4 años de vida. Ese es el contexto también. Bueno, en nuestra situación actual les quiero mostrar 5 datos que son muy gráficos respecto de en qué territorio nos desenvolvemos, y como les decía, la lógica de esta ponencia es que podamos identificar aquellos hechos que ustedes consideren relevantes y que también puedan ser transversales en la región y que también tengan contexto en su país. El primer hecho relevante es que efectivamente las personas piden información, pero no saben que es un derecho. Básicamente las personas suponen que el Estado tiene el deber de entregar información, pero no saben que tienen un derecho al respecto. Ahí hay algunos datos. 11% conoce la ley de transparencia y 12% conoce al Consejo después de 4 años de vida. 19% sabe que existe una institución que es la encargada de recepcionar estas solicitudes cuando hay denegación de acceso a la información. Pero de este 19%, solo el 7% sabe que es el Consejo para la Transparencia el que está a cargo de esta función. Muchos nos dicen las municipalidades, o el gobierno, o el Servicio Nacional del Consumidor. Bueno, y ahí nos van confundiendo, pero lo importante de esta lámina es que nuestros principales esfuerzos de difusión no debieran ir apuntando a señalar a las personas que tienen un derecho, porque ellos, es decir, que tienen el derecho de presentar de solicitar información, porque ellos ya saben que el Estado debe entregar información, sino más bien debiera abocarse a los temas más instrumentales, que existe una institución que es garante, que va a garantizar que ustedes accedan a esa información, y más bien cuáles son los procedimientos que están relacionados para acceder a esa información. Esa es como la primera conclusión que hemos llegado. El segundo tema importante para nosotros en Chile es que existe una desconfianza instalada, es decir, las personas no confían en el sector público, no confían en el funcionario público tampoco, y por lo mismo, de las personas que han solicitado información pública, de las que obtienen la información, el 49% desconfía de la información pública, por muchas razones, porque dicen que ocultamos información, porque dicen que no entienden la información que le estamos entregando, y además porque dicen que es incompleta. Y además, solo un 6% de las personas conocen los portales de transparencia activa, que es donde se publica la información por cada uno de los organismos de gobierno. En este sentido, el gran desafío de esta política pública tiene que ver con la diferenciación, es decir, cómo nosotros, en un ambiente de desconfianza, les decimos que esta política pública les sirve a ellos, les sirve para mejorar su calidad de vida, y aquí van a tener una propuesta de valor agregada para su desarrollo. El tercer tema importante es que las necesidades de información son sectoriales. Eso quiere decir que no son ni abstractas ni generalizadas, son particulares y diversas, y dependen de las necesidades que tienen las personas que van solicitando, además necesidades que van cambiando con el tiempo, porque el ciclo de vida va cambiando. Entonces lo que le importa en un momento en particular, en la siguiente etapa ya no es la misma información. En ese sentido se releva la necesidad no solamente de contar con información que es estandarizada y homologada para todos los servicios públicos, sino más bien de ir pensando un poco más allá en esta transparencia proactiva que se está comentando, cómo identificar esta necesidad de información de manera oportuna y que le haga mucho sentido a las personas cuando ésta se publique. ¿Qué es lo que realmente ellos necesitan de información? Acá, por lo menos en Chile,
la información que más demandan tienen que ver con salud, educación y vivienda. Y básicamente los 4 años ha sido lo mismo y nosotros seguimos manteniendo el estándar de transparencia activa para todos los organismos públicos por igual. Otro hecho importante es que la mayoría de las personas prefiere solicitar información presencialmente. Esto para nosotros es una alerta porque a veces solemos preferir los canales electrónicos, como engolosinarnos con la tecnología. Y aquí hay que también ir evaluando todos los canales que son pertinentes a las necesidades de las personas. Si bien la tecnología, créanme, yo creo que mejora la vida, no todos tienen acceso a esa tecnología y por lo mismo la efectividad de la política pública se va a medir por estos canales de acceso, por la capacidad que tengamos nosotros de acercar esta política a las personas. Y como vemos que prefieren los canales presenciales, la pregunta es ¿qué canales entonces vamos a reforzar? Y por último, existe un alto interés periodístico en los temas de transparencia, es decir, ser o no ser transparente, te viste o te repite. Así que siempre está en la agenda temática de todos los medios de prensa. Más cuando tenemos malos resultados, pero es decir, más cuando tenemos sanciones, más cuando tenemos ranking que van a la baja. Así que es un tema que siempre está presente y los periodistas son los principales clientes, por lo menos del Consejo para la Transparencia. Por lo mismo la oportunidad. Ese es el contexto. Hay cosas que pueden ser relevantes para ustedes o cosas que les pueden tocar. Lo importante es que eso nos toca a nosotros como Chile y esos son los desafíos que tenemos en la materialización de esta política pública. En materia del marco normativo, también tenemos, al igual que muchas instituciones, distintas fuentes. Lo importante aquí, lo que relevo, es la fuente internacional, básicamente porque es el paraguas de la región, es decir, es un sistema jurídico donde todos estamos albergados y por lo mismo la experiencia de Chile puede ser transversal a todos los países de la región. Y yo creo que por eso es importante este seminario de hoy en día, por eso es relevante que puedan conocer experiencias similares que le ayuden a ustedes en este proceso de implementación de esta ley de transparencia. También tenemos fuentes constitucionales, y también está nuestra constitución, y también tenemos fuentes legales porque tenemos nuestra propia ley y algunas instrucciones generales. Tenemos 2 brazos legales, el derecho de acceso a información pública y la transparencia activa. El derecho de acceso como derecho es un derecho fundamental, es decir, es un derecho humano, es una condición necesaria para una democracia participativa, es decir, se requiere información para la participación, es un derecho deber, es decir, exige un comportamiento desde los sujetos obligados, tiene legitimación activa amplia, es decir, nosotros no es cualquier ciudadano, es cualquier persona puede acceder a información en el territorio o fuera del territorio, chileno o no chileno, da lo mismo, cualquiera puede pedir información. También tiene una amplitud de los sujetos obligados, es decir, los órganos de la administración del Estado, municipalidades, universidades, corporaciones, empresas públicas, etc. Y las excepciones son solamente por una ley de quórum calificado, eso quiere decir que tiene altos estándares para que una organización esté fuera de esta ley. Como proceso, lo interesante es que es un proceso regulado por la ley especial, es decir, está regulado en la ley de transparencia, con altos estándares de cumplimiento, que establece mecanismos de control y también contempla la aplicación de sanciones. Ahí ustedes pueden ver que hay un público objetivo, hay receptores, hay un plazo de respuesta, están las excepciones que habíamos estado conversando y también tiene el derecho de amparo, es decir, también señala que está el Consejo para recepcionar frente a la denegación de acceso y establece además todo el procedimiento del Consejo para la Transparencia. En materia de transparencia activa, una serie de información muy similar a otros países de las regiones, que tiene diferencia a partir de los distintos organismos que componen a estos sujetos obligados. Lo importante es que hoy día el Consejo está pasando una segunda etapa que tiene que ver con esta diferenciación de información. Hoy día tenemos esta transparencia activa estandarizada y homologada con algunas distinciones por tipo de sujeto, pero estamos pasando a una transparencia activa sectorial, es decir, a definir las necesidades de información por sectores
incluyendo las necesidades de información de cada uno de los sujetos. Es una de las cosas que estamos trabajando en la nueva modificación de la ley. Bueno, después de esta gran exigencia, ¿quién se hace cargo de esto? El rol del Consejo para la Transparencia básicamente tiene que ver con la supervisión y el control. Y tenemos una serie de funciones que nos permiten. Y esto además habla de nuestro modelo de negocio. Ustedes pueden ver que hay facultades normativas, después viene toda la promoción, capacitación, difusión e información, después las fiscalizadoras, las de resolución de casos y después las sancionadoras. ¿Y por qué les digo que tiene que ver con nuestro modelo de gestión? Aquí voy a tratar de ser súper clara. Nosotros hemos dicho que preferentemente somos un órgano regulador. Ponemos las reglas necesarias para que los sujetos obligados sepan cómo deben cumplir. Pero eso es solo el puntapié inicial para dar inicio a esta implementación de la política. Pero empezamos así. Disponemos reglas, por eso son las facultades normativas. Después capacitamos a los sujetos obligados, diciéndoles que tienen exigencia, pero también a los ciudadanos, diciéndoles que tienen un derecho y cómo deben ejercerlo. Después de que ejercimos todo el proceso de capacitación, fiscalizamos. Ok, dispusimos reglas, te enseñamos. Ahora voy a ver si estás cumpliendo. Con eso, en virtud de los resultados, también salen algunas sanciones dependiendo de los resultados. Y bueno, también está la acción de que el ciudadano puede ir a buscar información y frente a la denegación actuamos ya de forma particular. Es decir, frente a la denegación de acceso también actúa el Consejo con la solicitud de amparo. Y frente a los resultados están las facultades sancionadoras. Aquí voy a dar un breve repaso de lo que estamos haciendo, pero no quiero detenerme mucho en esto. En el ámbito normativo, como dijimos, nosotros lo que hacemos es el modelamiento del sistema. Y acá tenemos dos niveles. Un modelamiento básico que dice, regula los derechos en su nivel mínimo, pero que son necesarios para estandarizar conducta de los sujetos obligados. Transparencia activa, en el derecho de acceso a información, costos de reproducción, recepción de reclamaciones, todas esas condiciones que vemos mínimas para un ejercicio pleno del derecho de acceso y de transparencia activa por parte de los ciudadanos. Y también tenemos otro tipo de productos, como son las recomendaciones, que no tienen la obligatoriedad, y como son los requerimientos que tienen obligatoriedad, pero son para sujetos o campos específicos. Las instrucciones generales son obligatorias y son fiscalizadas posteriormente por nosotros. Después tenemos, como les decía, todo el ámbito de promoción. Y en el ámbito de promoción nosotros tenemos dos tipos de clientes. Los ciudadanos por una parte y los sujetos obligados. Y dentro de los ciudadanos están las organizaciones, la sociedad civil, que creemos hace el efecto replicador de la información. Entonces trabajamos con sociedad civil, ciudadanos y con organismos públicos, capacitándolos permanentemente. Es súper importante este enfoque porque el Consejo para la Transparencia, cuando define a su cliente, muchas veces parece que estuviéramos hablando de una empresa privada, dice que no es solo el ciudadano que está al final solicitando información, sino más bien dice, es el ciudadano pero también el sujeto obligado porque es instrumental para la efectividad de la política pública. Si yo no formo bien al funcionario público, este no va a atender bien todas las solicitudes y todos los requerimientos que tienen los ciudadanos. Entonces tenemos dos tipos de clientes. También a los sujetos obligados les damos herramientas de autoevaluación, es decir, los fiscalizamos siempre, pero les damos herramientas previas para que ellos vean cómo están en sus niveles de cumplimiento. Es decir, informamos los planes de fiscalización y además le entregamos herramientas. Estas herramientas de autoevaluación tienen el sentido de un autodiagnóstico. Es la misma herramienta que utilizamos nosotros para hacer fiscalización. Entonces ellos agarran esa herramienta, hacen su autoevaluación y saben dónde tienen la brecha. Y posteriormente nosotros fiscalizamos. Nos pasa muchas veces, tenemos los autocomplacientes, que tienen mayores niveles que nosotros al final detectamos en la fiscalización, versus los autoflagelantes que tienen menores cumplimientos que los que nosotros identificamos. Y ahí vamos teniendo algunas brechas, pero lo importante es que tienen esta herramienta como mecanismo permanente para poder evaluarse. También tenemos un contacto permanente con los ciudadanos, y esto une a los ciudadanos con los sujetos obligados, que es el portal de transparencia del Estado, que es un proyecto que lanzamos recién este año, que busca unificar todas las solicitudes de acceso a información que hacen los ciudadanos para todos los organismos del Estado. Entonces aquí ellos pueden ingresar su solicitud y
cada uno, esto está linkeado con cada uno de los organismos públicos que por esta vía también responden. Por lo tanto, hoy día, que era una de las brechas que nosotros teníamos, tenemos la panorámica completa de cuántas solicitudes están siendo llegadas a los organismos del Estado y cómo estos están respondiendo. Bueno, y estos son otros tipos de productos que tenemos para difundir la gestión del Consejo para la Transparencia, que también los tenemos sectorializados. Por ejemplo, hay un boletín municipal. Tenemos boletines también para parlamentarios y para otros tipos de sujetos. En las facultades sancionadoras tenemos actividades de fiscalización permanente que lo que buscan es la supervisión y el seguimiento de los resultados. Importante el comportamiento que ha tenido esta función, porque si bien antes hablábamos de la sanción y cómo eso podría generar o modelar el comportamiento de los sujetos obligados, más bien el escrutinio público es lo que también hace que modelen un comportamiento distinto. Cada vez que nosotros hacemos fiscalización, la prensa lo que quiere es el ranking. Cuando uno expone el ranking, a nadie le gusta estar con, además ponen del más malo al más bueno, nunca los 10 más buenos, siempre los 10 más malos. Entonces ahí se genera todo un comportamiento de mejora de estos sujetos obligados. Entonces eso, es decir, más bien el escrutinio público ha sido más efectivo para nosotros por lo menos que la sanción. También tenemos el proceso de resolución de conflictos, aquí solamente una panorámica de las solicitudes que se piden a la administración del Estado, que hasta junio de este año eran 30.000, 48% de estas solicitudes son de ministerios sociales, para que vayan viendo las necesidades de información que tienen las personas. Y nosotros hemos recibido 6.000, casi 6.300 casos, donde ya el 94% tiene una decisión notificada de nuestro consejo directivo, donde básicamente acogemos en un 57% toda la solicitud y en un 24% acogemos parcialmente. Eso quiere decir que en un 81% nuestro consejo da una aprobación de la solicitud al ciudadano y se entrega la información. También hemos implementado el reclamo en línea, es decir, que puedan acceder, es decir, entregarnos su reclamo o amparo a través de la página web. Y también hemos desarrollado una base de jurisprudencia como una plataforma de conocimiento para todas las personas, para que vean cómo está decidiendo el Consejo para la Transparencia. Y aquí es donde ponemos, aquí es donde mostramos los dientes. También nosotros generamos sanciones, definimos sanciones en función de resultados negativos en el ámbito de fiscalización y de solución de conflictos. Hay ámbitos que son relacionados, que son súper importantes y que lo hemos visto en esta mesa. Protección de datos personales, creemos que ambas materias tienen que hablar. Hoy día nosotros no tenemos la responsabilidad en materia de protección de datos personales y nos preocupa en ese mismo sentido, porque el órgano que esté a cargo de eso tiene que conversar muy bien con el derecho a acceso a información. La gestión documental y archivo, porque para Chile se está transformando en la cuarta causal de excepciones. Es decir, básicamente nos dicen, no la tengo, con un terremoto además en el 2010, es como que se hubiera perdido toda la información y uno dice cómo actúa ahí, pero hay que trabajar por una política de archivo por lo menos en Chile. Y datos abiertos porque creemos que es el foco de la transparencia activa en materia de la usabilidad, para que otras personas puedan desarrollar mejor una gestión de información o de conocimiento distinto a lo que estamos adentro en el derecho de acceso. Por último, fortalecer el derecho de acceso en el ámbito de la cooperación internacional. Nosotros hemos creado, en conjunto con otros países, la RTA, donde estamos con México, que tiene la presidencia, nosotros la Secretaría Ejecutiva, donde es una plataforma de conocimiento e intercambio de experiencia, donde vemos temas específicos que son la necesidad de información que tienen los distintos órganos garantes que permiten fortalecer la política pública en su país y nosotros en el largo plazo también fortalecer los ámbitos de transparencia en la región. Principales conclusiones, y son 5, y con esto termino. Desconocimiento y desconfianza son los principales temas, los principales desafíos que nosotros tenemos en la implementación de una política pública, respecto a lo público, respecto a los procedimientos, lo que afecta a la instalación de esta política. Necesitamos un instrumental que permita establecer bien claro cuáles son las reglas del juego. Las personas deben saber cómo deben solicitar, cuáles son los estándares y cuáles son los mecanismos garantes que los van a apoyar a obtener esa información.
Las funciones de supervisión y control son esenciales, es decir, no podemos dejar solo al solicitante de información, y un modelo de cumplimiento además refuerza la autonomía de la institución que vela por el derecho de acceso, pero además mejora los niveles de confianza de los ciudadanos en los organismos públicos. Hay que identificar los factores estratégicos en la gestión y proyección de la transparencia. Es decir, transparencia no está solo, se vincula con protección de datos, se vincula con gobierno abierto, con gestión de archivos, porque eso apalanca el fortalecimiento de la política pública. Y por último, existe más de un actor estratégico, es decir, no solamente el Consejo para la Transparencia en este caso, o el organismo garante del derecho de acceso, el que va a hacer efectiva la política pública, sino que tienen que hacer un juego muy eficaz entre la ciudadanía y las instituciones públicas. Muchas gracias.